gusto verlos aquí, tantos caras conocidos, tantos músicos destacados. Qué gusto, gente de los medios también. Y decíamos que la historia del jazz en Oaxaca tiene su historia, y esta nos va a platicar mi gran amigo Oscar Ojama. Él realmente es una persona destacada dentro del ámbito cultural, el ámbito musical, donde además de ser músico ha hecho una gran labor en el medio periodístico, también como productor de programas musicales, y creo que aquí es el tema del jazz, donde han estado haciendo un gran trabajo. Ese fue el motivo por haberlo considerado para esta conferencia, porque creo que el tema del jazz en Oaxaca tenemos que valorarlo, tenemos que primero conocerlo, después para poder valorarlo más. Creo que es un movimiento que está dando grandes resultados, y entre ellos pues hay excelentes músicos hoy destacados allí sí en el ámbito internacional, que son músicos oaxaqueños. Sabemos, todos decimos que Oaxaca aporta músicos a las diferentes instituciones. Hablábamos mucho de las bandas musicales del país, donde se decía que no había una sola banda de viento en el país que no tuviera un músico oaxaqueño. Bueno, ahora podemos decirlo quizá que no solo las bandas, las orquestas. Hoy las orquestas del país e internacionales tienen un músico oaxaqueño, pero también hoy el movimiento jazzístico tiene grandes jazzistas oaxaqueños, y estas son las cuestiones que debemos ir nombrando, acumulando a lo largo de lo que platicamos, decimos, valoramos, y sobre todo las instituciones que tienen que ver con la cultura difundan. Bienvenidos, creo que esto es un inicio. Hablábamos que hace casi 10 años se hizo un intento, que nos tocó estar también en esa época. Yo estaba en la Secretaría de las Culturas, sobre un festival de jazz que tuvo resultados en el sentido que hubo muchos músicos participantes, quizá no un gran público todavía, pero pensamos que hoy lo tendremos mejor, y que si seguimos así, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, lo tendremos mejor todavía para los años subsecuentes. Pues bienvenidos, yo creo que van a disfrutar de esta conferencia. Bienvenidos, esta es la Casa de la Cultura de Santa Lucía del Camino. Es una Casa de la Cultura que tiene 3 meses de haberse inaugurado, y que, bueno, estamos tratando desde aquí ofrecer un espacio para los habitantes de Santa Lucía, para los niños y los jóvenes. Creo que no está por demás que les platique que aquí tenemos más de 150 niños ya estudiando de algunas de las disciplinas artísticas. Está más encaminado a la formación artística esta Casa de la Cultura, como es la danza, el ballet, las artes plásticas, la música. Tenemos un coro, hay una banda musical aquí también ya de 25 niños, todos tienen sus instrumentos. Entonces parece que las cosas van bien. El municipio de Santa Lucía del Camino le apuesta a que la cultura es algo importante para el desarrollo. Arte y cultura para el desarrollo, decimos en nuestro lema. Y bueno, quisiéramos también, yo creo que es conveniente que hagamos una inauguración de este festival. Le pusimos un nombre así pensando en el futuro, y que llegue a ser un festival internacional, Santa Lucía Jazz Fest 2019 ahora, y esperamos que venga el 2020. Pero bueno, creo que vale la pena entonces que hagamos una inauguración. Maestra, por favor, ayúdenos le damos el encargo que inaugure con esta conferencia este festival, que tendrá, entre otras cosas, difúndalo, porque yo creo que es una gran oportunidad. Va a estar el maestro Arodi el día de mañana haciendo una clase maestra sobre ensambles de jazz, y creo que vale la pena. Esto poco se da en Oaxaca, es una gran oportunidad. La clase es gratuita, creo que es una oportunidad para todos los músicos que estén y participen acá el día de mañana. Y más los conciertos por la noche, que ya por ahí ya tendrán información.
y si no, ahorita yo creo el maestro Oscar nos comparte. Maestra, le pedimos por favor nos haga el honor de inaugurar este festival jazz. Pues qué honor para mí. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy complacida desde la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Vemos pues con mucha satisfacción, con mucho entusiasmo, todo el esfuerzo que está haciendo el maestro Guajiro, y pues que bueno, gente muy destacada se encuentra hoy aquí, gente muy interesada en el tema, verdaderos conocedores, y no puede ser lo mejor para este festival que inicia que tener estas participaciones. Bueno, sin más preámbulo y para dar lugar a lo que realmente nos trae aquí, siendo las 11:23 del día 19 de julio de 2019, damos por inaugurados los trabajos de esta serie de eventos de jazz. Muchas gracias. Bueno, le cedemos la palabra al maestro Oscar. Ya comentamos que es un destacado músico, destacado periodista, productor de programas de radio y productor de grandes programas del jazz, promotor del jazz. Y bienvenidos también, bueno, acaban de llegar aquí los grandes amigos, los hermanos Torrentera. No, hombre, estamos de lujo hoy. Creo que es lo mejor. Empezamos, no hay la mejor manera de empezar. Felicidades, bienvenidos todos, todos son realmente personas importantes para nosotros y creo que van a disfrutar de esta conferencia. Maestro. Gracias, Guajiro, bienvenidos a todos. Bueno, es un placer estar aquí y además ver la casa llena. Creo que esto confirma lo que hemos dicho durante muchos años, que Oaxaca tiene un público noble y muy interesado no solo en las artes, particularmente en el jazz. Y quien no, está bien, sí. Quiero agradecer mucho a que están aquí, bueno, como el maestro Oscar, Rafael Martínez, el maestro Pepe Torrentera, Fortino Torrentera. Los menciono a ellos porque son parte importante de la historia del jazz en Oaxaca. Y de entrada, bueno, pues esta foto que ven aquí es del acervo personal de Fortino, que nos la proporcionó para un artículo que publicamos en el año 2003 sobre la historia del jazz en Oaxaca. Bueno, la historia del jazz en Oaxaca, como todo, tiene orígenes muy diversos y corresponde a personas y a lugares específicos. Y la manera en cómo uno se va acercando a esta historia pues también tiene que ver con cosas muy personales. Yo creo que todos, si yo les preguntara a algunos de ustedes cómo fue su acercamiento al jazz por primera vez, tiene que ver con un asunto muy personal, muy anecdótico. En mi caso fue a través de las transmisiones de Radio Universidad de Oaxaca. Cuando yo era muy niño, estamos hablando de los principios de los 80, mediados de los 80, había un programa, había una barra de jazz que pasaba a las 4 de la tarde, que la programaba Jesús Alberto Cabrera, que era el director de Radio Universidad en ese entonces, y don Andrés Rodríguez, que era el locutor en turno, y con esa voz de los locutores de antes, presentaba el disco y era muy gozoso para mí, que tenía yo 10, 11 años, escuchar por primera vez una música extraña, pero que también de manera muy extraña conectaba conmigo. Yo creo que todos tenemos estas historias y ahí empezó para mí la fascinación por el jazz, por intentar desentrañar los hilos de esta música que de alguna manera pues, ha atravesado toda la historia del siglo XX, que es una historia muy, muy interesante. Ahora en internet ustedes ya pueden encontrar mucho material sobre la historia del jazz, y eso me llevó también a hacer periodismo, difusión del jazz en Oaxaca desde hace muchos años. Y bueno, las cosas se fueron encadenando. La historia del jazz en Oaxaca empata con la historia de los movimientos culturales, sobre todo de la ciudad, pero también del estado, movimientos sociales, políticos. Y vamos a hablar un poquito, muy poquito, muy brevemente de eso. Esta es una investigación que está empezando, en realidad. Son datos que a mí lo que están haciendo es que me están empujando a hacer una investigación un poquito más, con más rigor histórico. Porque esto es apenas son datos, no hay, digamos, son datos fundamentados, algunas son fuentes primarias y algunas son recopilaciones de testimonios. Falta ahondar en el tema y el resultado será también fascinante, porque ya en Oaxaca tiene una historia larguísima y la vamos a tocar brevemente. Bueno, pensando un poco en cómo hablar o cómo iniciar una charla sobre el jazz en Oaxaca, pensaba hacer un preludio para hablar del jazz en general, pero me encontré con esto. Definir el jazz es complicado, hay definiciones
acertadísimas, hay definiciones muy interesantes de historiadores, sociólogos, de músicos, de musicólogos, toda la historia del género. Pero yo me encontré esta, que se las quiero compartir, y me pareció que era perfecta para comenzar. Todos en el universo, cuando están miserables, hacen jazz. No porque improvisen o reconozcan unas cuantas escalas están jazzeando, es más que nada el sentimiento lo que se llama blues. Bueno, justo ese párrafo resume, ¿no?, un poco el mero origen del jazz, que es a través del proceso de la música de los negros en Norteamérica, a partir de la esclavitud, y luego con la guerra civil, el proceso en el que se van integrando a una sociedad de manera muy difícil, que hasta la fecha sabemos que no ha sido tan posible, y de ahí nace, es una de las grandes raíces del jazz, el blues. Los negros, al expresarse como una influencia de diferentes culturas y como pueblos oprimidos, dijeron: a esto nosotros le llamamos jazz, ustedes llámenle como quieran, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Durante muchos años, ya un par de siglos casi, se le ha preguntado a los músicos, ¿no?, sobre etiquetar su música, y ellos siempre son renuentes y dicen: bueno, esto le puedes llamar jazz, le puedes llamar como quieras, pero esto es lo que hacemos. Los negros estaban pobres y sus estómagos fonéticamente, al frotarse, al estar vacíos sin nada, pues hicieron jazz. También es una figura ahí medio poética, pero nos refleja un poco de dónde viene este origen, ¿no? Y así quedó como un género musical, un problema social. Bueno, esta definición que a mí me pareció muy acertada porque reúne elementos muy claros de lo social, pero también de lo poético, de lo espiritual del jazz, no es de un gran pensador. Esta definición es de un oaxaqueño. Esta definición es de Jorge Fernando Hernández Martínez, que es quizás el jazzista más, digamos, legendario por interesante, por fascinante su historia que tuvimos en Oaxaca. Voy a hablar de él más adelante, y esto pertenece a una entrevista que le hicieron en el año 87, que le hizo a la periodista Ruth Pietrasanta, en un suplemento que se llamaba El Sur, del diario Carteles del Sur, en noviembre del 87, y que tituló Entonces los yopes hacen jazz. Vamos a hablar también de eso, del yopismo, y por qué es importante en nuestra historia. Bueno, vamos a volver a Jorge Fernando, pero como pueden ver, tenemos aquí ya un personaje que está situando al jazz en un contexto global, pero también completamente local y original. Y eso ya nos da pie para afirmar que el jazz, la historia del jazz en Oaxaca tiene un contexto y una historia. Bueno, hablar de los antecedentes del jazz en Oaxaca es muy largo. A lo largo de los años yo me he dado cuenta de que es mucho más extenso de lo que yo pensaba, y voy a referirme solo a pequeños momentos que se empatan nuevamente con lo global. ¿Por qué el jazz, nacido en un lugar tan específico en Estados Unidos, en este delta del Mississippi, en esto que en Estados Unidos llaman The Crescent Moon, esta zona de Nueva Orleans, por qué se regó a todo el mundo? Bueno, hay muchísimos factores, pero hubo factores muy importantes que le permitieron hacerse global. Uno es la invención de las tecnologías de grabación, ¿no? La manera en que se podía grabar un disco, ¿no? Al descubrirse la manera de grabar un disco, primero en rollos, después en discos de cera, eso cambió porque hasta antes de la invención de los procesos de grabación, pues para escuchar música tenías que ir a un concierto, ¿no?, o llevar músicos a tu casa. Pero cuando se crea esta revolución que significa grabar, poder grabar, tú ya puedes ir, grabar a alguien y después eso llevártelo a tu casa y escucharlo. Y eso potencia por 1000 la posibilidad de que un músico o que unas músicas puedan ser escuchadas fuera de su contexto cultural. Y luego viene la invención de la radio, que eso es el complemento perfecto. No solamente tienes un disco que puedes escuchar tú o tu familia o tus amigos, sino que ahora puedes llevarlo a la radio y lo pueden escuchar cientos o miles o cientos de miles de personas. Eso lo cambió todo. Eso permitió que discos de jazz grabados por músicos negros como Mamie Smith, la gran cantante de blues en los primeros años 20, llegaran a vender 1 millón de copias. Los pequeños discos de 78 revoluciones de esa época. Estamos hablando de una revolución muy grande. Esta es una de las razones por cuales el jazz se extendió a nivel global, por el cual el jazz fue conocido en Europa, por ejemplo, porque los soldados que fueron a pelear a la guerra mundial, a la primera guerra o a la gran guerra, como se le llamaba, se llevaron sus discos y escuchaban música de jazz en sus cuarteles y en las zonas militares de Europa, y los europeos ahí empezaron a escuchar jazz. Eso lo cambió todo. Entonces eso también pasó en Oaxaca. Esta es una definición de la maestra Patricia García López, de una tesis que ella tiene, de una investigación muy grande sobre el baño en la Mixteca Alta.
que de pronto uno descubre que en Oaxaca hay una tradición de las orquestas de cuerdas, y dentro de la tradición de las orquestas de cuerdas está el banjo. Y eso uno dice, ¿cómo llegó el banjo? Si el banjo es un instrumento que es específico de esa zona, de la Luisiana, de la zona de Nueva Orleans, en torno al cual se construyó todo un subgénero como fue el ragtime, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó de allá hasta Oaxaca y hasta los pueblos de la Mixteca? Bueno, la maestra ha hecho una investigación muy, muy profunda y aquí nos lo cuenta, ¿no? Las vitrolas, los discos, la radio, que para finales de los 30 era ya una importante difusión, junto con la migración, que ese es el otro gran fenómeno, comenzó a ser más constante hacia lugares como la ciudad de Oaxaca, Puebla, México y Veracruz. Estos fueron los medios eficaces para la moda de las jazz bands. Y fue al parecer en la Mixteca Alta donde hubo mayor impacto del banjo. Cuando hablamos de jazz bands, no hablamos del jazz como lo conocemos ahora. Cuando hablamos del jazz band, estamos hablando de un estilo musical. Imagínense ustedes ¿cuál es el estilo ahorita preponderante, el que más suena en la radio ahorita? Es el reggaetón, ¿no? Bueno, en esa época, en los años 20, el estilo más popular que sonaba en todas partes era el estilo que se sintetizaba en ese nombre, el jazz band, que pueden ser derivaciones del charleston, del foxtrot, pero lo tocaban las jazz bands. Entonces se formaban grupos, como ahora hay grupos de fiestas que contratamos para nuestras fiestas de 15 años, ¿no?, que tocan reggaetón, ¿no? O sea, tocan los temas de los famosos, o en su momento de la cumbia, o de la quebradita, o del duranguense. Bueno, eso es lo que hacían los músicos, tocaban música típica o música clásica, pero como veían que el jazz estaba de moda, este tipo de jazz, estos formaban jazz bands. No es que fueran jazzistas, es que estaban aprovechando el mercado de la música para vivir de ello. Entonces, por eso en México hubo jazz bands en todo el país, no porque se llenara de jazzistas, sino porque es como ahora en todo el país hay grupos que tocan reggaetón y que tocan cumbia y que tocan lo que está de moda. Bueno, en esa época eso era lo que estaba de moda. Por eso hay un montón de jazz bands en todo el país y también en Oaxaca. Y en la Mixteca hubo un montón, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de un grupo que se llama Renacimiento Mixteco. Y si pueden ver, aquí está un banjo. Y la nota del periodista consigna, dice, en cuanto al instrumento banjo, y lo escribe así con Y, dijo que también se comprará nuevo y no se pretende cambiar por otro instrumento de cuerda, ya que le da un tono muy especial a la música indígena y se tratará de conservar su historia. Es decir, el banjo está perfectamente integrado en las orquestas de cuerdas de la Mixteca. Dice, instrumento que fue adquirido desde el año 1935 por el señor Gabriel Miguel, integrante de la banda de música municipal, quien cambia un burro por un banjo con don Casiano Velasco, de la comunidad de Santa Magdalena, Zahuatlán, persona que había regresado de los Estados Unidos, en donde lo adquirió cuando estuvo trabajando. Entonces, esto nos confirma lo que nos dice la maestra Patricia sobre la historia del banjo en la Mixteca Alta. Es decir, estamos hablando de que ya en esa región, desde los años, pues digamos, finales de los 20, ya existían jazz bands. ¿Qué les parece? Y bueno, lo que habrá que buscar es si hay algún registro sonoro, ¿no? Ellos lo están buscando también. Patricia García, junto con Rubén Luengas, fundaron el grupo Pasatono, que seguramente ustedes lo conocen, un grupo que se ha dedicado al rescate de la música de las orquestas típicas y de cuerdas. Ahora ese grupo se llama Pasatono Orquesta Mexicana, y bueno, se presentan con gran éxito en todo el mundo y rescatan esa historia interesantísima. Este fue un disco que ellos sacaron en el año 2005, el primer disco que sacan donde abordan, digamos, esta música. Y Rubén, un poco basado en esta investigación y en lo que él encuentra de su propia tradición, compuso un tema que se llama Coffee Beans Oaxaca. Había, no sé si existe todavía, una cafetería que se llamaba el Coffee Beans, que estaba en la calle 5 de Mayo, y ahí se reunían muchos pintores y periodistas y músicos, y él compuso ese tema basado en el estilo de las jazz bands de la época. Bueno, es curioso porque musicalmente efectivamente acentúa, ¿no?, la síncopa.
hay un aire a lo que pudiera ser el ragtime antiguo. ¿Qué año es el disco, perdón? Este disco se grabó en 2005 y esta es una pieza original de Rubén, no es una pieza tradicional. Él la compuso, pero basada la pieza en las orquestas típicas de los años 30. Y lo curioso es que esta pieza no está tocada en banjo. En este disco ellos no tocan banjo, tocan lo que Rubén llama el bajo quinto, que rescata de la tradición de las orquestas de cuerdas de la Mixteca, violín, y se toca el tololoch, que le llaman ellos, como un guitarrón también, y tocan percusiones, una especie de batería muy sencilla con caja y bombo, y en algunos temas el cántaro. Entonces esto es un rescate de la música de la región de donde Rubén es. El yací, ¿no? El yací, es muy curiosa la historia del yací, porque el yací es, literalmente en idioma mixteco significa música alegre, ¿no? Y fonéticamente suena como a jazz, ¿no? Es una tradición de la música de cuerdas de muchos pueblos que sigue hasta el día de hoy. En pueblos como Chalcatón o Yoshundúa se pueden encontrar orquestas de cuerdas o grupos de cuerdas que tocan yací, ¿no? Que es yací significa eso, música, alegría, ¿no? Es muy curioso, que incluso fonéticamente tiene que ver. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos ahora al istmo, vamos a ir rapidito. El istmo tiene también, por supuesto, por cuestiones geográficas, comerciales, económicas, tiene un lugar importantísimo para la historia del jazz. Aquí también se pueden ver, hay un banjo, ¿no? Esta foto pertenece a un disco. Aquí hay unos discos después si alguien quiere revisarlos. Traje algunos discos de jazz oaxaqueño. Pertenece a este disco de la música del maestro Huicho Enríquez. Huicho Enríquez fue un arquitecto, hijo de don Tito Enríquez, que es quien está tocando el banjo. Tito Enríquez es un personaje muy importante en la historia social, política de Ixtepec, de Ciudad de Ixtepec. Hay una colonia incluso que se llama Colonia Tito Enríquez, porque fue un hombre muy interesado por los problemas sociales. Él era médico, odontólogo. Y bueno, esta es la contraportada del disco. Aquí están los nombres de los que tocan. Aquí está Roberto Nasif Saade, que supongo que será papá de Robin, ¿verdad? De Roberto Nasif, guitarrista también de jazz oaxaqueño. Está Antonio de Gives Pineda, que más adelante vamos a hablar de la historia de este hombre que es fascinante. Y está don Tito Enríquez tocando el banjo. Igual la pregunta es cómo llegó el banjo al istmo, ¿no? Claro, en el istmo había un corredor comercial muy importante a través del tren y a través del puerto de Salina Cruz también, con Veracruz sobre todo. Y bueno, Veracruz se conecta con todo el Caribe, es decir, Puerto Rico, Cuba, y se conecta también con Estados Unidos. En la actualidad hay investigadores norteamericanos y de otros países que están ya encontrando de manera muy seria la conexión entre la música mexicana con el inicio del jazz. Y la influencia de la música mexicana y de los músicos mexicanos en el nacimiento del jazz es enorme, no la sospechábamos. ¿Dijiste papá de quién? Robin. Sí, aquí aparece Roberto Nasif Saade, Roberto. que es él, que está acá. Y él es papá de Roberto Nasif, que es un guitarrista de jazz que vivió en Oaxaca en los 80, ¿no? Formó parte de varios grupos de jazz en Oaxaca y que ahora vive en Ixtepec nuevamente. Y que él es parte fundamental ya de la segunda etapa del jazz oaxaqueño, del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, pues la ubicación geográfica. El corredor era Nueva Orleans, Eso. cruzaba por todo el istmo, por Claro. San Juan y Chicobi, que salían a Salina Cruz, Exacto. hacia California. Exacto. Entonces imagínense toda la influencia y los entrecruzamientos musicales, culturales que hubo ahí, son impresionantes. Desde la vestimenta, ¿no? Desde tantas tradiciones del istmo que tienen que ver con, bueno, la nao de China, la cultura muy europeizada, francesada, es decir, una cultura con una sofisticación muy interesante. Tito Enríquez fundó un casino donde tocaban las mejores orquestas que había en el país. Nos contaba Huicho Enríquez que incluso la orquesta de Gonzalo Curiel llegó a tocar a su casino, que se llamaba el Casino Yolanda, porque era en honor a una de sus hijas. Es decir, la historia de don Tito es fascinante. Y lo que nos cuenta Huicho, dice que su papá nació en 1907 y en 1923 viajó a la Ciudad de México y ahí fue donde hizo contacto con la música de jazz, ¿no? A pesar de que el cine no era sonoro, se amenizaban las películas.
Él fue ahí, escuchó ahí y ese fue su primer contacto. También tomó cursos de baile, dice, en algunos lugares donde había academias. Y luego me contaba de algunos lugares donde se escuchaba la música norteamericana. Yo entrevisté a Huicho Enríquez en el año 2003, me contó toda esta historia. Y había una historia que circulaba ahí de que Tito Enríquez había aprendido a tocar banjo de una orquesta de ciegos que tocaba en la Ciudad de México. Lo que Tito me dice es que la orquesta de ciegos era una orquesta en Ixtepec, que cuando él regresó ya con el banjo, se juntaba con esta orquesta y llevaban serenatas, ¿no? Entonces don Tito Enríquez introduce el banjo al istmo y bueno, es una historia igual fascinante, ¿no? Porque pues allá las formas de la música, digamos, comercial, versátil, siempre han tenido altísimos exponentes. Ustedes van hoy, no me dejarán mentir, Guajiro, a cualquier fiesta en el istmo, las orquestas que tocan ahí son impresionantes. La música comercial, ¿no? Con unos arreglos. Bueno, yo recuerdo haber escuchado la orquesta de Omar Osorio, que de verdad, qué impresión, los músicos son increíbles. No porque toquen jazz propiamente, la música que toquen, la tocan increíble. Y bueno, han salido grandes músicos de jazz de la zona también. Entonces, el istmo también hay una historia interesantísima que hay que documentar y que hay que encontrar, digamos. Esta es la portada del disco de Huicho. Y él en este disco, él siempre dijo que era músico de afición, él nunca se dio la importancia que realmente él tenía, era un guitarrista increíble, increíble, una digitación, un sonido maravilloso. Él era arquitecto de profesión, entonces siempre decía, no, yo soy un aficionado. No, mi papá sí tocaba. O sea, cuando uno escucha a Huicho, uno dice, wow, si toca Huicho, ¿cómo tocaba Don Tito? ¿No? Igual no sé si haya registros. Yo espero que sí, por ahí alguien debe tener algún registro de Tito Enríquez. Pero esto que vamos a oír es la versión en guitarra de Blue Moon, que era uno de estos estándares que se tocaban en la época. Todo el mundo tocaba y él lo toca recordando que su papá le enseñó esas tonadas. Que hizo José Hinojosa, ¿no? Que grabó al maestro. Yo tengo por ahí también, en esa entrevista que yo le hice, fue en la casa de Gerardo de Gives en Ixtepec, y Gerardo le insistió mucho en que tocara, el maestro no quería, pero al final tocó. Entonces yo tengo también 7, 8 piezas del maestro que tocó en esa noche que lo entrevisté, y fue maravilloso conocerlo. Él murió no hace mucho, ¿verdad? Tendrá 5 años que falleció el maestro Huicho Enríquez. Sí. Bueno, igual si tienen algún comentario, alguna duda, con confianza. Nos vamos a ir rapidito. Al final, si quieren, pueden venir y ver algunos discos del jazz oaxaqueño que tengo acá, que es una pequeña muestra, y algunos libros de los cuales también voy a mencionar más adelante. Bueno, rápidamente, porque esta historia sí es fascinante. No sé si alguien había oído hablar de los Cuatro Soles, de este grupo que, bueno, por supuesto, don Pepe Clark. Era copia de los Four Seasons, ¿no? Exactamente. Esta fue una agrupación que fue exitosísima en la Ciudad de México. Hicieron giras por el Caribe. De verdad es impresionante la historia. Tocaron para la XCW, grabaron, según testimonios del director, grabaron 25 discos. Entre ellos uno con Juan García Esquivel, el gran músico mexicano. Bueno, los Cuatro Soles se formó en la Ciudad de México, y el director del grupo era pues él dice que es de Juchitán en una entrevista más adelante. Yo no sé si de Juchitán o de Ixtepec, o se equivocó el periodista, no tengo el dato, pero era de Ixtepec. Bueno, él dice que en la siguiente lámina vamos a ver que él dice que es de Juchitán, pero lo importante es esto que dice don Pepe. Fue uno de los grupos pioneros en realmente mimetizarse con la música norteamericana, y se les ha reconocido en últimas fechas como uno de los grandes pioneros del rock and roll en México, porque ese era un poco el estilo que ellos hacían, con unas armonías vocales impresionantes. Tocaban la melódica, la guitarra, y los Cuatro Soles tiene una historia que está más o menos documentada por la familia de Gives. Aquí está la entrevista que les hacen, y aquí dice, ¿no? Me llamo Antonio de Gives y soy de Juchitán.
nos dice el director de Los Soles. Y luego lo que menciona, ¿no? Antes de emprender una gira artística a Venezuela, les pedimos platicaran con nosotros. Dice, de inmediato tuvimos una buena serie en XW y pasamos a formar parte de los artistas exclusivos de Mozart, en donde hemos grabado hasta la fecha 25 discos y 2 LPs, habiendo batido récord de venta Pancho López y 16 toneladas, ¿no? Música de rock and roll. Después nos dieron la oportunidad en televisión. Nos vamos a cumplir un contrato a Venezuela, República Dominicana, donde ya estuvimos. El general Trujillo nos dio un premio que guardamos celosamente. Y luego les pregunta por sus aficiones. Dice, yo, Antonio de Gives, soy un apasionado del fútbol americano e incluso en mis años juveniles lo jugué. Ahora me conformo solo con verlo. La historia curiosa que a mí me cuenta la familia es que cuando después de este éxito, él se casa y regresa al Istmo y abandona la carrera, esta exitosísima carrera que le pudo haber llevado más lejos incluso. Él decidió que ya que se acababa, se regresó al Istmo y así se acabó la historia de Antonio de Gives con Los Cuatro Soles, que igual pues es una historia que sí tiene un alcance internacional, en donde un oaxaqueño del Istmo de Tehuantepec tiene un protagonismo. Este es un tema que me pasó la familia, que se llama Cuando tomo mi mezcal. Cuando tomo mi mezcal. Quiero mi mezcal. Bueno, evidentemente está basado en el tequila, ¿no? En el famoso tema tequila. Y aquí están tocando con un grupo de jazz. Esto viene en un disco, bueno, está la armónica. Bueno, la historia de Los Cuatro Soles está ahí para disfrutarla y me parece que es una historia que es fascinante para nuestro propio legado, ¿no? Como oaxaqueños, el orgullo de tener a un hombre como Antonio de Gives que triunfó internacionalmente, ahí sí en lo comercial, ¿no? Lo que era lo comercial en ese momento, que lo llevó por giras a muchas partes del mundo. Bueno, la Sierra Norte también tuvo tiene un lugar en la historia del jazz de nuestro estado. Evidentemente aquí también se conecta con el Istmo porque, como muchos de ustedes saben, el maestro Jesús Chu Rasgado fue maestro rural y dio clases y formó a muchos músicos en la Sierra Norte, a muchos. Entonces él se había ido a trabajar a Estados Unidos, volvió y él también traía esta influencia. Esta es una pequeña investigación de un amigo que desafortunadamente ya falleció, músico de Totontepec, Abel Gutiérrez. Nosotros en el año 2000 publicamos una revisita que se llamó Jazzmósferas y ahí publicábamos textos de jazz y Abel compartió esto, ¿no? Él entrevistó a algunos músicos de su pueblo y de la zona, cómo llegó el ritmo a Oaxaca, a través del fenómeno migratorio que cuentan, ¿no? Dice, no crea que lo trajo un gringo, fue un oaxaqueño quien como muchos cumplía con las tareas del campo y participaba en la banda del pueblo, pero quiso mejorar su nivel de vida y emprendió el viaje a los Estados Unidos, en donde trabajaba de mesero en un bar. Luego regresó a su pueblo, donde por ese entonces estaba el maestro Jesús Chu Rasgado. El paisano le platicó del ritmo nuevo que había aprendido en el otro lado y al maestro Chu le interesó y compuso Malta, la cual está así, es notada como Fox Blues, y Rosa de antaño como Foxtrot. Así fue como se llegó a popularizar este ritmo en los pueblos de la Sierra Norte, dando paso a una nueva forma de tocar las piezas ya conocidas, que se empezaron a mezclar con el ritmo y la armonía del fox.
bueno, igual hay mucha discografía de las bandas oaxaqueñas, pero a diferencia de la música de banjo, de la música de cuerdas de la mixteca, el pulso, la síncopa no está, ¿no? Está anotado, y lo que vamos a ver más adelante es un tema del maestro Manuel Alcántara, que se llama Así Somos. Él lo nota en la partitura como swing, lo escribe S-U-I-N, swing, pero evidentemente no suena a tal. Pero es un poco digamos, el impulso, ¿no? Y la intención. Y esta es otra historia que habría que investigar también acerca del fenómeno del jazz y la influencia del jazz en las bandas de la Sierra Norte. Y yo encontré, desafortunadamente, por esas cosas de la vida en las que uno no piensa rápidamente, en algún momento yo encontré un cassette de la banda de Yatzachi el Bajo, donde ellos grabaron la música de los peregrinos de la Navidad, en el nombre del cielo. Y lo que hicieron fue que la banda toca y responde, y cuando yo escuché esa grabación es idéntica a lo que uno puede escuchar de la música de los funerales en Nueva Orleans, se los juro, es clavado, y tiene que ver un poco con a lo mejor no musicalmente, sino con lo que decía Jorge Fernando, ¿no? Estamos hablando de pueblos, de gente con un estado social muy específico y que se conectan de alguna manera. Esa grabación, desafortunadamente no la pude recuperar, la sigo buscando, si alguien sabe por ahí. Es un cassette de la banda municipal de Yatzachi el Bajo. ¿De qué año es? Debe ser de los años 80, finales o principios de los 90. Yo como alumno de ese pueblo lo voy a preguntar a ver si la puede conocer. ¿Y él es músico también? Perfecto. Es la música de los peregrinos de Navidad. Es fascinante, de verdad. Yo quisiera recuperarlo porque es fascinante. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito del tema Así Somos, del maestro Manuel Alcántara F. Muy sutilmente hay una mezcla entre la música tradicional y ese ritmo marchoso, que es lo que a mí me parece que es la mayor influencia de la música de Nueva Orleans, ¿no? El foxtrot, ¿no? Del foxtrot, efectivamente, que es marcar los dos tiempos, ¿no? Aquí ya cambia y ya se mete más a la música tradicional, pero hay una influencia ahí, ¿no? A la que habría que acercarse y ver hasta dónde llegó realmente, ¿no? Hasta dónde la influencia de Hecho Rasgado, de los migrantes que se fueron a Estados Unidos y volvieron y enseñaron esta música. Bueno, además la melodía de esta pieza es bellísima. Bueno, brevemente, porque nos podemos pasar horas hablando de esto. Vamos a la ciudad de Oaxaca, finalmente, ¿no? La ciudad de Oaxaca, pues claro, también llegó el jazz en algún momento. Esta es una foto que yo le tomé a Germán Bringas, que es un improvisador de la Ciudad de México. Fue una sesión de improvisación libre en el Maco. Me gustó mucho la foto, pero también porque en Oaxaca han llegado todos los tipos de jazz y para todos los tipos de jazz hay público. Esto era improvisación libre, pura, así la cosa más loca y ruidosa que se puedan imaginar. Y había un público interesadísimo de oaxaqueños. Pero luego también está ese otro mito, ¿no? De bueno, pues es que el jazz para las élites y que para la gente que sí sabe, y todo, no es cierto. O sea, yo llevo 25 años haciendo este trabajo y incluso como músico con el grupo Nonduba ya fuimos a tocar a comunidades en canchas de fútbol, tocábamos estándares y la gente decía, pues es que no sé lo que es, pero me encanta, ¿no? Es decir, hay una sensibilidad y la gente no necesita saber lo que está escuchando para disfrutarlo, ¿no? Pues en Oaxaca hay un gran público para el jazz y esta es una pequeña muestra. Bueno, un amigo que se llama Víctor Vázquez Quintas me pasó unos recortes, yo tengo que hacer toda la investigación y ver, pero aquí tenemos 3 ejemplos de un año tan temprano como 1926 en el periódico El Mercurio. Dice: elegante fiesta social con motivo del matrimonio del señor senador licenciado Eleazar del Valle con la señorita Elisa Gómez. El señor doctor Esteban de Cesarte y su esposa, la señora Concepción Gómez de Cesarte, organizaron un festival en su honor
que se verificó en la casa número 3 de la primera calle de la Libertad el sábado próximo pasado. Desde las primeras horas de la noche comenzaron a reunirse las personas invitadas al Ágape, el que estuvo amenizado por la UFA Jazz Band, 1926. Es decir, estamos hablando de lo que decíamos hace rato, músicos que tocaban la música de moda, ¿no? O sea, ustedes tienen que hacer unos 15 años ahorita y quieren escuchar pues, a Los Ángeles Azules, ¿no? Pues contratan a un grupo musical Gigantes que la toca perfecto, ¿no? Es el mismo fenómeno, el mismo. No es que ellos fueran jazzistas, es que eran músicos muy buenos, muy talentosos, que tocaban a la perfección el estilo y la música que se bailaba en ese entonces, que era el jazz band. Y luego esta que es muy interesante, que cita una sesión cultural en el Teatro Terán, que es lo que ahora conocemos como el Teatro Alcalá. Y habla de un quinteto muy interesante porque dice el quinteto formado por un violín primero, violín segundo, banjo, batería y piano. Y lo primero que cita el cronista es: nunca que nosotros recordemos en los anales de la música se haya visto un quinteto formado de tal manera. O sea, era una novedad, era como batería, banjo en un quinteto, además en un teatro, era como un sacrilegio, ¿no? Y bueno, empieza a narrar, ¿no? Tocaron un vals y habla que dice, en primer lugar, el vals no es una obra musical a 5 voces, por lo cual no sienta muy bien que sea tocado por un quinteto, ni aún siendo por uno verdadero, mucho menos por uno que se constituyó ad libitum, dice. Nunca un Beethoven, un Wagner, un León Mariscal se ha sabido que en un quinteto intercalen batería y banjo. Esto es propio solamente para la música de cabaret y no para la música selecta de actos culturales. Y bueno, aquí empieza a citar, ¿no?, todo lo que sucedió. Hay una persona que habla, el señor Francisco Franco Jr., alumno de la carrera de Medicina y Cirugía del Instituto, produjo una larga disertación acerca de las primeras atenciones que se deben impartir en los accidentes traumáticos, qué sé yo, tal. Pero aquí ya se cita también esa influencia. Y luego, en el año 37, un anuncio, ¿no? Jazz Orquesta Monte Albán ofrece a la sociedad oaxaqueña la mejor música para bailes. Órdenes, peluquería, círculo elegante, León y Avenida Independencia, justo en el centro. Ahí estamos viendo que había una jazz band que se anunciaba para bailes en el año... Sí, esa peluquería se llamaba Pepe W. García, tocaba violín. Ahí está el dato. Después estuve en el portal. Muy bien, don Pepe, pues ahí está el dato. Entonces sí hay un antecedente de la música de baile, las jazz bands en Oaxaca. Luego hubo otra posibilidad para esta música, que eran los salones donde la gente se reunía, y Memo Porras, que me dio una larga entrevista, le hice una larga entrevista para esta investigación. Él habla de algunos músicos, ¿no? Que habla de un músico llamado Bebo Faguaga, no sé si por ahí alguien sabrá de él, que no era un jazzista, probablemente era un gran pianista, me dice Memo, era médico, tocaba la música de moda también, improvisaba muy bien. Y también Memo menciona a otras bandas y a otros músicos, incluso la banda de los hermanos Martínez, de donde viene, ¿no?, la tradición de los Martínez San Juan. Claro, muchos músicos que después sus hijos o sus nietos pues fueron conformando la historia musical en Oaxaca, bueno, el grupo Las Siluetas y un montón de gente, ¿no? Entonces ahí está esa parte de la historia brevísimamente, y así llegamos a los años 60. ¿Dónde y cuándo surge el primer grupo de jazz? Esa es la gran pregunta, ¿no? Un grupo de jazz propiamente canónico, es decir, un grupo que improvise, que toque estándares o música original en torno a esta idea. Bueno, tiene que ver con la fundación de Radio Universidad. Él es don Raimundo Villalobos Mariscal, que falleció el año pasado, cofundador de Radio Universidad, con un grupo de gente, de artistas y de activistas jovencitos, todos ellos muy locos, muy radicales, como Virgilio Gómez, pintor, Sergio Rodríguez Pérez, Teodoro Velasco, Mario Ramírez y Borio Navarrete. Armaron un grupo que se llamaba el Grupo de los Cinco. No eran 5 propiamente, no sé por qué se llamaban el Grupo de los Cinco, quizás porque 5 lo fundaron, pero me dicen que eran más de 20. Ellos fundaron el Liceo de la Juventud, ¿no? Tuvieron la intención de fundar un espacio para los jóvenes. Fundaron el primer cineclub que funcionó en el Cine Reforma, lo que fue el antiguo Cine Reforma en las calles de Trujano. Y fueron muy activistas, muy activistas radicales, ¿no? La gente que piensa que, por ejemplo, el fenómeno del performance llegó a Oaxaca apenas, ¿no? No es cierto, ellos ya hacían lo que llamaban los happenings.
¿no? Y hay una historia fascinante que me cuenta Raimundo Gómez, hijo de Virgilio Gómez, que ellos hicieron un happening en torno a un concilio muy famoso que se dio en la época, en los años 60, en el Vaticano. Entonces ellos hicieron una cosa que se llamó el concilito, fueron, hicieron sus desfiguros ahí en el... Conchilito. Fíjense, el conchilito. Y terminaron ese happening con una pinta, me cuenta Raimundo, Virgilio Gómez pintando con chapopote la pared lateral de la catedral con el lema "Dios no existe", ¿no? Imagínense el escándalo que fue en su época que el arzobispo los excomulga a los miembros de ese grupo, ¿no? Claro, a Virgilio eso le vale sombrilla, a otros no tanto, algunos a la callada se cuenta a pedir el perdón. Pero estamos hablando de un grupo muy radical, ¿no? Virgilio había estado en Cuba, traía las ideas comunistas muy fuerte, yo creo que fue de los primeros que trabajó con materiales reciclados su obra. Él trabajaba mucho con obra plástica hecha con elementos de la basura, un tipo radical que terminó yéndose a vivir a Bolivia y allá falleció. Perú, ¿cierto? Entonces, junto con Raimundo Villalobos fundaron Radio Universidad, ahí está un poco la historia, ¿no? Cuenta un poquito, dice, dábamos una guerra tremenda, dice, ¿no? Fue la época de Cuba sí, yanquis no. Dice, en una de ellas le insistió Virgilio Gómez a Canseco Ruiz que se creara Radio Universidad. Al otro día lo fuimos a ver al gobierno, venimos a recordarle que usted se comprometió en gestionar la compra de un equipo para crear Radio Universidad, que nos hace mucha falta, y a ustedes nomás, a todo Oaxaca. La primera transmisión se hizo un 4 de octubre a las 11 de la mañana, esto es 1964, ¿no? La fundación de Radio Universidad. Vino el gobernador a inaugurar, de esta manera ha estado Radio Universidad y así se fundó, así se formó. Una entrevista que le hice hace 2 años al maestro antes de que falleciera. Radio Universidad se vuelve el gran irradiador, ¿no? Ahí todo el mundo tuvimos la oportunidad de conocer, de abrirnos la cabeza a lo que pasaba en el mundo exterior. Yo conocí Radio Universidad en los 80, pero mucho antes ya era una radio importantísima, ¿no? Y por supuesto que la historia tiene un montón de aristas, de anécdotas. También he entrevistado a Pepe Torrentera y me cuenta unas anécdotas increíbles. Yo creo que al final le tiene que contar esa anécdota de cuando se llevó al Modern Jazz Quartet que vino a tocar a Bellas Artes, se los llevó a comer tacos. Y que conoció a Louis Armstrong. Don Pepe Torrentera también es parte de la historia viva de Oaxaca, por si no lo conocían, aquí lo tienen. Y activo además, periodista muy activo. Él es Sergio Magaña, un dramaturgo muy importante en la historia del teatro en México. Él tuvo un año sabático, me cuenta Memo Porras, y se vino a Oaxaca y dirigió la Escuela de Bellas Artes. Y Sergio Magaña fue el que impulsó la formación del grupo de teatro, del cuarteto de cuerdas o la orquesta de cámara, no recuerdo, y del grupo de jazz. La orquesta de cámara. Y el grupo de jazz lo funda él con alumnos y maestros de Bellas Artes, con sus propios discos. Entre paréntesis hay que decir que la fonoteca de la Universidad se alimenta en esa primera etapa con las fonotecas personales de Virgilio Gómez, de Raimundo Villalobos y de algunos otros. Virgilio tiene una colección de discos increíble y ahí está esa fonoteca en la Universidad. Y Sergio, con sus propios discos, le empieza a mostrar a los músicos lo que él quiere hacer. Lo que testimonia Guillermo Porras es que eran músicos que no estaban obviamente formados y que lo que hacían era transcribir los temas con los solos incluidos. Entonces no improvisaban, en realidad lo que hacían era tocaban el tema tal y como lo habían transcrito, que muy buenos transcriptores, y así lo tocaban, ¿no? Los temas del jazz, yo me imagino que eran los temas de la época, como Toma 5, El hombre del brazo de oro, Blue Moon, todos estos temas de películas y que ya los jazzistas norteamericanos habían hecho muy famosos. Ellos lo tocaban pero sin improvisar. Ahora, ¿quién formó parte de ese grupo? Vuelvo a la entrevista con Jorge Fernando Hernández. Ahora bien, el primer grupo de jazz se instituye a nivel universitario el 5 de octubre de 1972 con el empujón y apoyo de don Sergio Magaña. ¿Con quién comenzaste?, le pregunta. Soledad Torres Ortiz al piano, Pancho Garrido Meléndez con trabajo, un veracruzano de gran sensibilidad. Estaba Jacobo Aragón Torres golpeando con los palos sus ímenes, la batería. Valeria Knight, neoyorquina de mucha presencia, magnífica voz y más sentimiento, y yo a la trompeta, al piano, en la flauta y también al contrabajo. Es lo que dice Jorge Fernando. Era una afro. Sí.
Bueno, Jacobo Aragón vive, ¿no? Él vive en Estados Unidos, me parece. Y bueno, esa es, según Jorge Fernando, no sé, Fortina nos dirá, la primera formación del grupo de jazz de la universidad. Guillermo Porras, lo que él dice es que a él lo invitaron a formar parte del grupo, pero él era muy jovencito, tenía 17 años, y había ya 3 pianistas en el grupo. Estaba Jorge, estaba Soledad, y entonces él estaba más interesado en el rock, me dice. Tenía su grupo, ¿no? Pues muchos de nosotros conocimos a Guillermo no solo por el grupo de jazz, sino por los Beethovens, ¿no? Que fue un gran grupo de rock de la época. Y esa fue la primera etapa. Muchos años después a Jorge Fernando lo sacan de la universidad porque él era un tipo muy comprometido socialmente, también era medio actor, era un tipo aguerrido y muy bohemio, ¿no? Que esta es una parte de la historia en la que quizás de pronto ahí, ¿no? Yo una vez quise entrevistar a su hija y me dijo, no, porque claro, Jorge llevó a las últimas consecuencias este arquetipo del artista, ¿no? Que el exceso puede ser de alguna manera, digamos, la fuente, ¿no? Y él pues era muy, muy loco, muy bohemio. El alcohol fue lo que finalmente lo llevó a su muerte, muy joven, relativamente joven, y se vuelve una figura enigmática, fantástica, fascinante. Incluso compuso cosas. Guillermo me dice que él tiene algunos bocetos y cosas. La música de Jorge nadie sabe dónde está, bueno, Guillermo tiene algunas cosas escritas. Yo no sé si hay grabaciones, yo he preguntado, quizás Radio Universidad en algún momento grabó alguno de los conciertos. El problema con Radio Universidad es que al haber tan poco equipo y tan poco presupuesto, muchas de esas cintas se fueron reciclando, entonces fueron borrando cosas. Y quizás por ahí se fueron, ¿no? Estos conciertos, yo no sé, a lo mejor, seguramente. Una vez Robert Langas me dijo, nunca digas que no existe hasta que aparezca, ¿no? Ese es el lema de cualquier investigador. Nunca digas que no existe, nunca sabes, un loco por ahí en los años 20, como ha sucedido, ¿no? Llevaba su grabadora o quién sabe qué, y grabó, quién sabe. Seguramente va a aparecer algo de ese material. Y Jorge se vuelve así una figura emblemática porque después de que lo corren del grupo de jazz, él forma su propio grupo. Y Guillermo Porras llega a la dirección del grupo de jazz durante los 80. Él dirige junto con su hermano Pablo y ahí participa un montón de gente también importante. Guillermo Porras dice que el primer concierto del grupo de jazz vino Jacobo Zabludowski a transmitir, ¿no? Habría que checar las notas, que es ir a las fuentes primarias y ver si realmente es así. Algún periodista debió haberlo consignado, eso lo dice Guillermo, y está en un artículo que yo publiqué en el año 2003 en la revista Servos, que estuvo dedicada a la música, y aquí publico el primer ensayo sobre la historia del jazz en Oaxaca, muy básico y con un montón de errores además. Bueno, aquí están dos de los grandes músicos que siguen en activo en Oaxaca, Guillermo y Pablo Porras. Guillermo siempre ha hablado, Guillermo pianista, compositor, siempre ha hablado de un autoexilio, ¿no? Él dice que está autoexiliado, que él no quiere tocar. Él compuso, nunca ha grabado un disco propiamente, es decir, la música de Guillermo Porras nunca ha grabado un disco. Pablo es más activo, Pablo a él le gusta tocar con músicos más jóvenes, Guillermo casi no toca, Pablo sí da clases, Guillermo nunca dio clases, él dice que ese fue su mayor pecado, está grabado también ahí, ¿no? Que luego viene y no es cierto, pero está grabado ahí, ¿no? Es decir, mi mayor pecado es no haberte dejado alumnos, ¿no? Él es arquitecto de profesión, pero él también tiene una visión interesante. Él siempre ha buscado por la reivindicación y la dignificación del músico, y por eso sus grandes pleitos, ¿no? Porque él cuenta que al final del grupo de Bellas Artes ya era un grupo casi para amenizar cualquier cosa, ¿no? Le hablaban y al director de Bellas Artes le decían 30 a los muchachos, ¿no? Y eso a él le molestaba. O sea, no era así lo que él había pensado para un grupo de jazz. Entonces, él dice que volvió al grupo de jazz una especie de taller de estudio, ¿no? Fueron dejando paulatinamente de tocar. A mí me tocó verlo solo una vez, yo tendría, no sé, 8 o 9 años, y los vi en la Sala Juárez. También igual de mis primeras impresiones, fue muy impresionante ver a un grupo de jazz por primera vez. Fue el primer grupo de jazz que yo vi en vivo, el grupo de jazz de la universidad. Bueno, pues estos dos... Comercial, hoy va a estar, por cierto, bueno, ahí Guajiro logró lo imposible, ¿no? Juntarlos y que vuelvan a tocar. Va a estar Guillermo y Pablo hoy a las 6 en la explanada, no se lo pueden perder. Hoy empiezan las jornadas de la música. ¿Sabes qué es la mención del grupo Power? A eso voy, justo, ahí me vas a ayudar. Bueno, Jorge, cuando se va del grupo, funda su propia banda y le pone por nombre el Yope Power. No, todos sabemos que la palabra Yope es un peyorativo
de un localismo oaxaqueño para decirle a alguien que es ignorante o inferior, como existen un montón de lugares en el mundo, ¿no? En el norte, el Chuntaro, bueno, en Oaxaca es el yope, no seas yope, ¿no? Mira cómo vienes vestido, no seas yope, no hagas eso. Ahora se ha perdido mucho la globalización, ya eso ya es muy mainstream, ¿no? O sea, ya el hipsterismo nos ha invadido, pero en los localismos oaxaqueños, así como la palabra nito y otras, el que parió, ¿no? El yopismo el yope, perdón, era un término peyorativo que luego algunos artistas reivindicaron. Ok, si soy yope, como Botellita de Jerez, ¿no? Si todo lo naco, ¿cómo es el lema? Que termina diciendo naco es chido, ¿no? Reivindican al naco, como sí soy naco, y a mucha honra. Bueno, Virgilio Gómez, quien es considerado el yope mayor, porque él reivindica esto del yopismo, fue el primero que empezó a hablar de sí, somos yopes, a mucha honra. Y Jorge, yo creo que en un atisbo de genialidad, le pone a su grupo el Yope Power. Nada más aquí he estado investigando sobre la cuestión del yope. O sea, los yopes son un grupo étnico que existió está pegado en Guerrero, incluso hay una zona arqueológica que es de la zona de los yopes. Y yope, ¿sabes qué significa? Eres la primavera, eso significa. Entonces, cuando Virgilio empezó con el yopismo, o sea, el objetivo era precisamente tener las dos caras, o sea, no seas yope, o sea, no seas... Y la palabra yope la trajeron los españoles porque hubo un grupo étnico pegado a Guerrero, que ellos sí se murieron hasta con respecto a los mijes, pues o sea, los mijes no se enfrentaron. Luego estos cuates hasta el último se murieron, pero además era un grupo étnico donde tomaban a los niños, los bebés, todos tomaban. Entonces, ahí hay un dato muy interesante porque se supone que 2 de los yopes se fueron al istmo. O sea, los únicos 2 yopes sobrevivientes se fueron al istmo. Y ya ¿cómo se llama? Y Virgilio lo que hizo fue combinar las dos cosas, o sea, es decir, que eres una flor, pero que también clavega, aguas. Están las dos cosas. Entonces, cuando llegaron aquí los españoles, a la gente necia le decían, no seas yope, porque ellos hasta el último se murió, ¿no? De los yopes, ¿no? O sea, de los originales. Sí. Si buscan en internet en ciudadaniaexpress.com, hay un artículo muy interesante de Fortino donde habla de esto, ya abunda en el tema, entonces él lo ha investigado justo como dice. Y bueno, todo este contexto del yopismo, evidentemente interiorizado, de alguna manera intelectualizado o contextualizado, nos da como resultado la posibilidad de una reivindicación no solamente cultural, sino también artística muy interesante. Este es un texto de una exposición de Sabino López que fue en el año 2016 de Antonio Valle. Dice, Yope Power quiere decir algo así como poder indio estridentista. Hablando del estridentismo, esta vanguardia mexicana que hubo en los años 20. Durante la década de los 80 fue el nombre del más grande grupo de jazz que haya existido en Oaxaca. Esta banda, dirigida por el sensible trompetista Jorge Fernando Hernández, producía una música extraordinaria que solía evocar ciertas narrativas o perspectivas musicales abiertas por Olmet Coleman. De vez en cuando lo escuchábamos maravillados mientras bebíamos mezcal junto con otros magníficos músicos y pintores del Yope Power oaxaqueño. Yo creo que los 80 fue el momento en que se unió la intelectualidad, antropólogos, sociólogos, periodistas, profesores, y formaron una bohemia de la cual pues a mí me interesa mucho investigar, porque ahí tenemos el germen de lo que ahora llamamos, o se le llama comúnmente, esta magia de Oaxaca, o el hashtag Oaxaca lo tiene todo, ¿no? Y luego viene gente y piensa que está descubriendo el hilo negro, pero no es cierto. Oaxaca en esos años era, por supuesto, una ciudad provinciana geográficamente muy alejada. La gente que venía, ustedes lo recuerdan, la gente que venía de turismo era gente pues muy aventurera, ¿no? Había que cruzar 15 horas de carretera y de repente veíamos gringos en la ciudad, ¿no? Y eran así como, ¿qué onda, no? O sea, era una ciudad provinciana con mucha cultura interna, muy clasista también, ¿no? Los periódicos de la época, cuando llegan los hippies en los 60, hablan de la sociedad pidiendo en cartas abiertas al gobierno que lleve un autobús y tome a los hippies y los saque de la ciudad porque dan mal aspecto, ¿no? Porque los primeros hippies se fueron a instalar a la Alameda, ¿no? Sus campamentos y a fumar mota. Y la sociedad oaxaqueña estaba espantadísima porque el Zócalo era el epicentro de donde se veían las clases sociales, ¿no? Las clases medias
iban ahí a pasear a sus hijas y sus hijos, y los inditos, dicho así, justo quizás sin el entrecomillado, pues eran aquellos que iban a vender, ¿no? Con esa actitud sumisa, y todos en su lugar, todo el mundo en su lugar, y el Zócalo era el escenario perfecto para que se viera el enorme clasismo de una sociedad provinciana como la oaxaqueña. Ahora Oaxaca es otra cosa y mucha gente piensa que fue así siempre, sobre todo los millennials, ¿verdad? Entonces, no fue así. Había en toda la parte del centro, en los comercios que tenían esos pequeños perfiles donde se sentaban los hippies les pusieron unos clavos, ¿se acuerdan? Nos daban días de clavos para que no se sentaran ahí en los perfiles. ¿Qué pasa ahí? Lo que decías, Oaxaca, o sea, bueno, estamos hablando de los años 20 hasta los 90, 80, ¿no? Pero Oaxaca en el siglo XVI, por ejemplo, fue la principal garita musical de la música novohispana, entre el centro, que es México y Puebla específicamente, y Centroamérica, que es Guatemala, Sonora y todo. Entonces Oaxaca fue ahí una garita. Y en Oaxaca tuvimos en el siglo XVI unos compositores magníficos, o sea, del nivel de Bach, ¿no? Sí. Ya hay documentos e investigaciones sobre el tema que habla Fortino, y efectivamente Oaxaca pareciera ser un epicentro a partir de esos años, obviamente, ¿no? La ciudad se pobló y se repobló muchas veces porque el Valle de Oaxaca era una guarnición militar de los aztecas, y cuando llegan los primeros pobladores españoles, pues muchas veces los indígenas bajaron y los arrasaban, ¿no? Y esa historia la documenta también José María Bradomín, un montón de gente que, bueno, sí, es una historia fascinante. Y justo pues en los 80 empieza esa gran transformación de Oaxaca. Obviamente tienen que ver muchos factores, ¿no? La creación de Fonapaz y de gente que no Feria del Libro, que empezaba a hacer ruido a finales de los 70, don Rubén Vasconcelos, gente que tenía esta visión, ¿no? No solamente política, sino social, cultural. Y luego viene la supercarretera, ¿no? Que eso cambia totalmente, ¿no? Porque de estar 13 o 14 horas lejos del centro del país, estás a 6 horas. Eso lo cambia todo. Y luego pues la creación del MACO, y en algún momento valdría la pena hablar del enorme aporte de Francisco Toledo, ¿no? Que ese es otro tema, ahora que ha cumplido 79 años, 78. Francisco Toledo pues es un revulsivo en la cultura de Oaxaca. Te puede gustar o no el personaje, pero hay un antes y un después de Francisco Toledo, ¿no? Y mucho de lo que somos muchos se lo debemos a Francisco. Bueno. Y algo, Ornette Coleman a finales de los 80 estuvo aquí en Oaxaca. Sí, esa es una anécdota que Guillermo nos tiene que contar, Guillermo Porras. Porque Ornette Coleman estaba muy interesado en las músicas del mundo. Empezaba a viajar por África, uno de los fundadores del free jazz. Y vino a Oaxaca, dice Guillermo, interesado por la música del istmo. Sí, ¿no? Nos conocimos y estábamos con los Porros y estuvimos con Ornette Coleman. Exacto. Ornette Coleman estuvo en la casa de los Tres Patios conviviendo con los Porras, imagínense. Muchos años después yo conocí a una de sus amigas, Elaine Sending, que vivió en Oaxaca y me contaba historias de Ornette. Lo tienes que conocer, me decía, tienes que venir a Nueva York. Nunca se pudo, se murió Ornette y después se murió Elaine. Me decía, yo en mi casa tengo cajas con cintas de grabaciones que hice en los 60 y 70 de fiestas, donde estaba Ornette, donde estaba Marion Brown, Pharoah Sanders, Milford Graves. Y decía, puta, tengo que, de esas cosas que o las agarras o no, y se me fue, ¿no? Y ella me decía, tienes que ir, yo te las voy a dar, yo no, ¿para qué las quiero? Y se murió, Elaine se murió en Oaxaca, y esa oportunidad se me fue, ¿no? de tener esa historia. Bueno, el Yope Power, igual habría que averiguar si existen registros de esa música. Ahí en ese grupo ya tocó Roberto Nasif, del que estábamos hablando hace rato, Enrique Marrufo y otra gente, ¿no? No sé, yo no recuerdo a muchos más. Sí, todos echábamos palomares con ellos. Claro. No era un grupo base, todo el mundo. Exacto, no era un grupo establecido, era Jorge y con los amigos. Y bueno, ayer el maestro Oscar me contaba una anécdota muy interesante de que él no se conocía muy bien, pero un día Jorge lo encontró aquí al maestro y le dijo, maestro, yo quiero tocar con usted, no sé qué, vengas a mi casa, y lo metió a su casa y estuvieron horas tocando, dice el maestro, ¿no? Fue una experiencia muy linda porque a la semana siguiente me cuenta, falleció Jorge. Entonces, ese era el personaje, y bueno, hablábamos de cómo esta intelectualidad se fue uniendo. Y bueno, Víctor de la Cruz, que es uno de los grandes intelectuales, no solo zapotecos, sino oaxaqueños y universales, miembro del Colegio de México, él publicó, entre muchas cosas que hizo, también hizo crónica periodística. Y en este libro de la colección 15 letras, donde se reúne parte de su obra, hay una crónica fascinante que se llama Una madrugada
de Jorge Fernando, es brevísima, se las voy a leer. Fue una de esas madrugadas frescas cuando la Oaxaca turística ya estaba dormida y los gallos habrían sacudido sus alas para aligerar el peso del sueño antes del canto, si estuviéramos en los alrededores de la ciudad o en algún pueblo. Jorge Fernando y yo avanzábamos del centro a la zona del Vicio, por Morelos o Independencia tal vez, buscando la húmeda calle de Trujano a la altura de Díaz Ordaz. Hablábamos de Alejo Carpentier, de su escritura barroca, de sus conocimientos musicales y sus ensayos sobre musicología, de Ernesto Lecuona. Ah, Ernesto Lecuona, el cubano autor de Siboney. Así se toca Siboney, me dijo Jorge Fernando, tarareando la pieza mientras abría el estuche donde guardaba su trompeta. Se lanzó a tocarla parado a media calle. De los antros, de las esquinas, del fondo de las oscuridades de aquellas madrugadas, asomaron primero sus caras, después brotaron de cuerpo entero las muchachas ebrias, con sus novios abrazados y una botella en la mano de alguno. Maestro, dijo un enamorado, hoy es el cumpleaños de mi novia, por favor tócale las mañanitas. Y Jorge Fernando pasó de Siboney a las mañanitas. Terminadas de tocar estas, nuestros inesperados anfitriones nos escoltaron por las calles hasta llegar al mercado 20 de noviembre, seguidos por unos patrulleros celosos de su deber como nosotros del nuestro. En el costado sur del mercado estaban sentados los hombres del alba, que hace una cita al poema de Efraín Huerta. Los hombres del alba, esperando el día, sin el sacudir de alas ni canto del gallo alguno, solos en su sed de siglos que los arrastra por la vida. Pero allí estaba Jorge Fernando para hacer menos doloroso su amanecer, para complacerlos conforme a su gusto y lo que fueran pidiendo, jazz, bolero, blues, danzón. Lo que quieran, maestros, que esta madrugada es de todos nosotros. Fue nuestra penúltima farra, en la última se nos fue. Ese es el recuerdo de Víctor de la Cruz, de Jorge Fernando. Entonces podrán ustedes entender la figura, un poco el alcance magnético, ¿no?, legendario de una figura como Jorge Fernando, ¿no?, a la que hay que perseguir y encontrar de alguna manera. Y bueno, para terminar esta partecita, ya casi estamos terminando. En el año 97, el grupo Mitote Jazz, formado por Arturo Cipriano, músico de San Luis Potosí, grabó un disco dedicado a los niños, música para niños, que se llama Escuela de Bufones, donde viene música de Latinoamérica. Y en ese disco graba un tema que se llama De todo mar y medio el más pirata. Después de que fundó La Nopalera, el maestro Cipriano anduvo rolando por toda Latinoamérica, vivió en Tijuana, en muchos lados, y estuvo un tiempo en Oaxaca. Y conoció a Jorge Fernando y trabajaron juntos. Ahí la historia es que lo que se dice es que hicieron música. Yo le pregunté una vez a Cipriano y me dijo, pues es que yo no tengo nada. ¿Quién sabe, no? Yo no tengo nada de música de Cipriano. Dijo, creo que por ahí tengo un VHS donde está tocando él la trompeta y a lo mejor voy a usar ese audio, me dijo, para algún tema. Muchos años después sale este disco, De todo mar y medio el más pirata, es un tema dedicado a Jorge, y yo dije, pues aquí va a aparecer esa trompeta. Bueno, al final la grabó Joe Detien, que es un músico de Texas que vive en México, pero la letra habla de Fernando, y es un tema chiquitito que vale la pena un poco para escuchar, para ver esa fascinación que la figura de Fernando tiene en muchos de nosotros, ¿no? Vamos a escuchar ese pequeño tema. El viejo Fernando suena la vida y un vivo rataplan lo cubre a mares. Empila su trompeta, la hace su socia, su loco capitán, su enorme corazón de también tuvo niñez y el código moral de las estrellas. Bebió copas de fuego, bebió copas de fuego, y como siempre que la miel se le apagaba, endulzó el corazón de tal manera que se le hizo ruiseñor. Desmelenado
todo el palomar, el más crecido, de todo mar y medio el más pirata. Un día regresó contento a Codero en el bosque de las Mecas. Sució los calzoncillos de los yopes, nos contó que fue profe y zapatero, y alzó su vetusta niña que le creció más en la mirada. Al viejo Fernando se le ha caído el cielo encima del tambor. ¡Cazurro! Él le hace rataplan con sus dos alas. Bueno, es casi un requiem, ¿no? Un tema dedicado a Jorge. Oye, en esa época yo recuerdo que se unieron ellos dos y no sé si formaron una banda o simplemente se pusieron el nombre para una tocada que tuvieron por Catlaco, se llamaban Paliacatl. Y yo debo tener un flyer de esa tocada. Bueno, Paliacatl, debe haber sido, yo que sé, a mediados de los 80s, por ahí así. no sé si en los Guajiros llegaron a tocar alguna vez. Cipriano llegó a Oaxaca porque yo lo invité a venir a tocar conmigo. Fíjate. Tocamos primero en el Sol y la Luna, después fundamos los Guajiros y nos quedamos ahí. Y ahí en esa época, Jorge Fernando también tocaba con nosotros. Entonces ahí hicieron clic. Sí. Ellos eran Paliacatl, ustedes eran Paliacatl. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ahí está la historia, maestro. Que había ahí en Jalatlaco, vivía otro saxofonista, Jorge, ¿no? Así, el viejo, Villarreal. Jorge, otro también, otro loquísimo. Pues sí, estamos hablando de gente muy bohemia, ¿no? Muy buena. Pues ya lo escucharon, Jorge se murió en esa bohemia interminable, ¿no? Con él tocaba también con Jorge Villarreal, Jorge Fernando y ese, claro. Pues vamos a ir cerrando y quiero mostrarles ya así más abuela pie. 3 discos pioneros, porque igual el otro gran tema es cuál es el primer disco de jazz oaxaqueño, ¿no? Así como hay. ¿Cuál es el primer disco de jazz en México? Se pensó muchos años que fue un disco de Tino Contreras, que se llamaba Jazz en Rebus, del año 58, hasta que se descubrieron unas cintas de 1954 del grupo de Tommy Rodríguez y sus estrellas, donde estaban todos, estaba Héctor Alal, estaba Mario Patrón. Sí, y eso es 1954 y esas grabaciones las editó un productor español en un sello que se llama Fresh Sound, y ese es el primer registro, digamos, oficial hasta el momento, puede haber otros, del primer disco de jazz propiamente en México. ¿Cuál es el primer disco de jazz en Oaxaca? Esa es la gran pregunta, ¿no? Este disco que ven aquí, que igual si quieren se los voy pasando para que lo vean, se llama Homenaje a Oaxaca, y es un disco del maestro Rafael R. Cárdenas. Yo no tengo ninguna referencia de él, pero seguramente ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocerán. Fue maestro de inglés, él vivía en Estados Unidos y tocó muchos años en el hotel de Monterrey. Fíjense. De hecho, la foto es el Hotel Misión San Felipe, ¿no? El lobby del Hotel Misión San Felipe. Y es un disco que está dedicado para Alberto Iturribarría Bolaños. Este disco yo lo encontré en Valderas, en el DF. O sea, llevé un largo recorrido y está en muy buen estado. ¿Por qué es un disco pionero? No podemos decir que es el primer disco de jazz, pero sí porque es un disco pionero, porque en su lado A es justamente un homenaje a Oaxaca, es un popurrí oaxaqueño, con temas como el zarape oaxaqueño, el nito, el rey condó y la flor de piña. Y luego trae, para cerrar, una versión del Stabat Mater de Juan Matías. Pero en el lado B, aquí dice música oaxaqueña, folclórica e internacional. En el lado B vienen temas estándares de jazz, no improvisados. Son temas tocados como música instrumental, pero no sé si es el primer registro, uno de los primeros registros de esa música en Oaxaca. Esto es 1987, esta grabación, en este formato además, un trío instrumental.
Y luego volvemos a Cipriano, porque él edita en el año 89 este disco que se llama El Costumbre. Este es un disco que, si ven, son dos portadas, este es el LP y este es el CD. En el LP original, editado por Pentagrama, dice solo Cipriano. En el CD dice Gil y Cipriano, porque este disco lo grabó con Gil Gutiérrez, que es un guitarrista oaxaqueño muy exitoso, que ahora vive en Estados Unidos, que tiene una carrera impresionante, que ha tocado con Francisco Céspedes y con Alex Intec, bueno, con casi gente del pop muy grande, llamado Manzanero, tal. Y Es hermano de Jorge Bueno. ¿Sí? Bueno, hermano de Jorge Bueno, el director de Casa de Cultura y también funcionario, y ahora cronista de la ciudad, al fallecimiento de don Rubén. Claro, entonces en este disco que anda por aquí también, por aquí lo tengo, Cipriano graba temas, pero lo que yo sé, que ahí tú me dirás, es que algo de este material se trabajó en Oaxaca, por algo toca con Gil, ¿no? Toca con Gil, se grabó en Guadalajara, pero yo sospecho que aquí tiene que ver mucho la música y los músicos de Oaxaca, ¿no? Se conocieron aquí en Oaxaca. Yo conocí a Cipriano en los años 70, cuando el movimiento de música, digo, folclórica. Sí, sí. Yo invité a Cipriano a venir acá y Gil para entonces también había tocado conmigo y se conocieron acá, pero para entonces ya Gil ya vivía en San Miguel de Allende. Claro. Entonces ya de San Miguel empezaron a hacer más contactos. Claro. Bueno, pues este es otro disco pionero, ¿no? Que no tiene quizás mucho que ver con Oaxaca, pero sí tiene que ver. Y lo que a mi juicio muy modesto es sí el primer disco de jazz propiamente oaxaqueño es que es Imágenes Auditivas. Desafortunadamente lo busqué, el original yo lo tenía por ahí, quién sabe dónde quedó. Tengo que hablarle a Rodrigo, que ahora vive en Chile, para que me mande una copia. A mi juicio, es el primer disco propiamente de jazz. Es un disco que Rodrigo hizo por una beca del FOESCA del año 99, se edita en el 2000. Y es un disco que se llama Imágenes Auditivas, que tiene dos partes. Rodrigo se había ido a estudiar, es un joven guitarrista oaxaqueño que había empezado en el rock, se fue a estudiar a la Escuela Superior de Música, entonces taller de jazz o licenciatura, y ahí conoció a músicos diversos, y en una de sus venidas a Oaxaca, mete el proyecto, se lo dan, y graba este disco con 8 temas, con sonoridades oaxaqueñas, con muchos ambientes sonoros, grabaciones de campo, de plazas públicas, un disco muy divertido. Y ya propiamente aquí ya la improvisación, el jazz totalmente, lo graba con músicos locales. Aquí podemos ver a Miguel Samperio, que es otro de los históricos importantes de Oaxaca, del cual vamos a hablar ya brevísimamente. Está Paco Nieves en el otro sax, Quique Marrufo, un histórico también de la batería en Oaxaca, no sé si va a tocar hoy, ojalá puedan venir a verlo. Arturo Báez, que es un compañero que conoció Rodrigo en la Superior, en el bajo. Óscar Aburto en la percusión. Héctor Díaz, otro gran compositor oaxaqueño, guitarrista, también surgido del rock, y el maestro Oscar Martínez. Entonces el maestro ahí entra en la historia del jazz. El primer disco de jazz propiamente a mi juicio es Imágenes Auditivas, del año 99-2000, grabado por Turba Pasos en su discográfica Tours Music. Y bueno, títulos como Calenda, La Plaza, Tequio, Danza Chilateca, La familia de Rodrigo es de San Juan Chilateca, Nostalgias, Mezcal, Paseo Dominical y Costeña. Después Rodrigo haría una carrera muy exitosa en la música, ahora se dedica más a la música electroacústica de concierto, da clases en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, lleva muchos años viviendo allá, y él puede ser considerado, a mi juicio, el que hizo el primer disco de jazz en Oaxaca propiamente. Aquí hay un concierto memorable. Yo aquí tengo una duda que ustedes me van a aclarar. Este fue un concierto que se hizo en el año 2003, donde los Porras por fin se reúnen otra vez con este hombre que vino a Oaxaca en los 80 a fundar la Orquesta Primavera, Rodolfo Sánchez Vega. Se fue después, ahora volvió, está en Oaxaca otra vez. Y se hizo este concierto con estos músicos: Guillermo Porras en el piano y los teclados, Pablo en la guitarra, Rommel Usla, que nos acordaremos de él, el gran Rommel en el bajo, Gerardo García, que es un joven de Ixtepec, jovencito, que se fue a estudiar a Jalapa, gran percusionista y baterista. Y tengo la duda si efectivamente era Quique Marrufo en esa ocasión o no lo recuerdo, y la grabación que tengo no la edité, y de esas cosas que uno hace imperdonables, pues corté, esto fue hace muchos años, corté los temas y nunca guardé el fragmento donde Popo los presenta, y tampoco tengo un programa. Esto fue en el Palacio Federal, que está ahí enfrente de la Alameda. Y lo puse porque, bueno, es importante. Memo, como les dije, nunca ha grabado un disco oficialmente. Yo tengo grabaciones que he ido así a perseguirlo cuando va a tocar, pero no hay una grabación propiamente de él. Hubo un festival en el año 89 donde él tocó 2 temas suyos, uno que se llama Huatulco y otro que se llama Sueños.
Él habla de que Huatulco la grabó un artista, Lloyd McNeil, la grabó en Estados Unidos, con Buster Williams en el contrabajo. Pero Memo nunca ha grabado un disco, entonces yo ando ahí siempre persiguiéndolo y aquí podemos escuchar parte de eso. Les platico que está aquí Gama Robles, que él coordina el proyecto que se llama Archivo Sonoro de Oaxaca. Y hemos hablado de que todas las grabaciones que yo tengo desde hace más de casi 20 años, hacer una donación al archivo, ¿no? Para que se sistematicen. Y lo que sí quiero hacer es buscar un apoyo para hacer una selección de este material y publicar un disco. Por ejemplo, este concierto se puede masterizar y publicarse. Es un concierto memorable. Es cuando vino Roberto Aimes, ¿no? Después Roberto Aimes vino en el 2005. Y bueno, pues ya casi para terminar, Miguel Samperio, un revulsivo también en la historia oaxaqueña, llegó en los 90 y él hizo lo que pues hacía falta justo, que era dar clases, educar, formar músicos. Él armó su pequeña escoleta, siempre de manera privada, nunca con apoyo institucional, con alumnos, y él ha formado a un montón de gente, entre ellos nuestro gran orgullo, que es Arodi Martínez, músico internacional que toca con el grupo de jazz de la Universidad Veracruzana, que va a estar mañana, por cierto, con su proyecto El Morph Trio aquí en Santa Lucía. Y bueno, Arodi tiene obra que le han estrenado en Brasil, en Rusia. Él escribe también para saxofón contemporáneo, es decir, es un muchacho de una calidad increíble y es alumno de Miguel Samperio. Alan Villanueva también es alumno. También Alan, que es otro de los jóvenes, va a estar mañana. Alan con su proyecto también. Y bueno, también Arodi fue alumno antes de Pablo Porras. Entonces Miguel formó a toda una generación, se llevó a un grupo de jazz al festival de la Escuela Superior de Música, ahí los entrevisté. En ese grupo estaba Mauricio Jiménez, Gabriel Jiménez, Javier Peralta, el famoso abuelo, ¿cómo se llama el abuelo? El bajista. Bueno, músicos locales. Y Miguel, pues que algunos de ustedes lo conocerán, también otro bohemio incorruptible, sigue ahí en la vida nocturna y sigue tocando. Pero Miguel es igual, importantísimo para la historia del jazz en Oaxaca, porque a partir de él, el jazz en Oaxaca empieza a adquirir otro nivel. Él se lleva a grupos y a músicos oaxaqueños a festivales. Esta foto es de un festival de jazz en Jalapa, del Jazz Fest del año 2009, donde llevó al grupo Maximum Sax, que era un cuarteto de saxofones. Y bueno, aquí algunas fotos de la noche oaxaqueña del jazz. Ahí está Arquímedes en el bajo, Abraham Díaz en la batería y Arodi en el sax. Esta fue la presentación del disco de Jorge, ¿cómo se llama este baterista? Se me fue su nombre. Bueno, presentaba su disco. Aquí los llenos que siempre tiene la Biblioteca Nestrosa en este festivalito muy modesto que tienen del jazz. Aquí en primera fila pueden ver a Paul y a Lila, que también tienen parte de su historia. Ellos también empezaron haciendo jazz. Este es un cassette de su banda más vinculada al jazz que se llamaba Zulao. Tocaban en El Sol y la Luna y es una anécdota buenísima porque Lila hizo una temporada ahí con ese profesionalismo que siempre tuvo, así como la vemos tocar en el Auditorio Nacional o en cualquier escenario internacional. Así tocaban El Sol y la Luna, súper profesional, como si la estuvieran viendo 20,000 gentes. Y luego llegaba el capitán de los meseros y le decía: oye Lila, si le puedes bajar porque ya se quejaron los clientes, por favor, de que no pueden platicar. O sea, esos fueron los comienzos de Lila. Imagínense, y ahora se mueren por verla. Pérez Soto, esto que, híjole, que a mí me molesta mucho cuando la gente dice: es que no es oaxaqueño, ¿no? O sea, ¿quién es oaxaqueño y quién no? ¿Y quién pone nacionalidad y código postal a la creatividad? Nadie. Y ha habido un montón de gente que no es oaxaqueña y ha aportado muchísimo. Hablamos de Miguel Samperio, hablamos de Sergio Magaña, ¿no? Bueno, hablamos de Pérez Soto, ¿no? Otro de los que ha formado gente y ha dado clases, y gracias a él el jazz acústico, el jazz gitano, el gypsy jazz, ahora ya tiene otros representantes, ¿no? Por allá anda tocando Beto Cruz y el abuelo otra vez, Ángel García en el violín. El Chocholteco, ¿cómo se llama? No me acuerdo. César Chávez.
Bueno, aquí está con Pancho Lelo de la Rea, también hizo duetos con Ken Bassman, otro canadiense que en los 90 hubo un ensamble, el ensamble Mezcalito, donde tocaba Salomón Mao, Quique Marrufo, Paul Cohen, que tocaron mucho en El Sol y la Luna, ¿no? Silvestre Martínez, otro de los internacionales oaxaqueños, este hombre que es de Porto Ángel, siempre así clavadísimo en la percusión. Él un día me dijo: yo me voy a ir a Estados Unidos y lo que me cueste, y se fue a lavar platos, y ahora es un gran percusionista. Él ha llevado a tocar con los músicos de Carlos Santana, le hace suplencias al conguero de Carlos Santana, tocó varios años con el grupo Malo, el grupo de Jorge Santana, el hermano de Carlos. Él vive en San Francisco, tiene 2 discos ya. El primero se llama Heritage, por aquí anda, lo grabó entre otros con Antonio Sánchez, el gran baterista mexicano que toca con Pat Metheny, Héctor Martiñón, que es un pianista impresionante, creo que venezolano, puertorriqueño. Es decir, Silvestre es así, de entre la música latin jazz, es de lo mejor que hay a nivel internacional, y es oaxaqueño de Porto Ángel. Pérez Soto va a estar hoy. Pérez Soto también va a estar, bueno, ahí está. Aquí está El Sol y la Luna en su otra etapa. Por ahí debe haber más fotos del antiguo Sol y la Luna, que era bellísimo, ¿no? En la calle de Murguía. Aquí hay una llama y apenas se puede ver a Rodi, que es súper intenso cuando toca. Por ahí está Guajiro, está Paul, está Samperio, por ahí se ve Paulina también, de Paulina y Buscapié. Aquí está un guitarrista valenciano que tocó en Jalapa y está con Emanuel Carrera en la batería, Rodi, el Kimi. Este concierto, antes del concierto del 2005 de Robert Laimes, ya lo habíamos traído para el 3er aniversario de Corte B, en 1988 en el Maco. Está Roberto Aimes con Salvador Merchán en la batería y Luis Cepeda en el piano, y en ese mismo concierto tocó Betsy Pecanins y tocó Pepe Lorza. Bueno, pues estos son los llenos que, para los que luego no dicen que el jazz no tiene público, ¿no? Gente parada, la gente entra y sale. Ese mito genial. Presentamos el Atlas del Jazz en México, que es este libro del cual hablaba con alguien hace rato. Son 63 visiones del jazz en toda la República. El jazz en México existe prácticamente en cada ciudad, y aquí hay 63 testimonios, entre ellos el testimonio mío sobre Oaxaca. Si quieren se los paso para que lo vean. Por ahí, maestro. Este libro lo presentamos, ahí está el cartel, en agosto del 2016, Antonio Malacara y Fortino Torrentera. Este es el cartel de un festival que hicimos en el año 99. Teníamos un pequeño club de jazz, el Club Watch Jazz. Lo hicimos en la Casa de la Cultura. Presentamos una exposición de carteles, fotografías. Hubo una sesión discográfica. Vino Germán Bringas a hacer una lectura de poesía conmigo. Vino Alain Derbez a presentar su libro sobre la historia del jazz en México. Y luego hubo en los Tres Patios, no, en la Sala Andrés Enestrosa, Guillermo Porras y jazzistas oaxaqueños. Y luego cerramos con este concierto en el Patio Mitla, donde tocó, se armó para la ocasión un grupo que se llamó la Orquesta Chequere, me parece, no me acuerdo cómo se llamó el grupo. Ahí los vio un productor que tenía un restaurante en Indonesia y se los llevó a Indonesia. Se fue Silvestre Martínez, se fue Lorenzo, un montón de gente, Javier Hernández. Pero hay un dato también de las grandezas de los músicos oaxaqueños en el jazz. Cuando vino Marsalis a México, por ejemplo, creo que era el clarinetista, estuvo enfermo, entonces fueron a la Escuela Superior de Música y escogieron al mejor clarinetista, y resulta que era un chavo aquí de Teotitlán del Valle, ¿no? Que tocó con Marsalis nada más. Y bueno, el año pasado se organizó el primer festival de clarinete y saxofón en Bellas Artes, y en estos días se hace el segundo. Vienen músicos de altísimo nivel, y en el mundo de la música clásica también hay oaxaqueños así de un nivel que uno ni idea, ¿no? ¿Quiénes son? Pero para los músicos clásicos son así como Michael Jordan, ¿no? O sea, son las superestrellas, los Michael Jackson de la música clásica. A ese nivel de fanatismo, porque son buenísimos. Conocí a uno de ellos, de los Losicha, que me contó que él de jovencito se vino caminando a Oaxaca. No tenía un peso para estudiar, y es ahora uno de los clarinetistas más importantes del mundo, imagínense. Bueno, esta fue la presentación del catálogo de jazz que hizo también Antonio Malacara hace varios años, ya en el 2006, más de 700 grabaciones, ahora son casi el triple. Aquí los únicos discos de jazz que vienen signados de Oaxaca son los de Vila Downs, pero ya había discos de jazz oaxaqueño. Ahora hay un montón, esta es una muestra, ahorita si quieren los ven. Y bueno, pues con esto cerraríamos la charla, diciendo solamente que
pues hay mucho que investigar, pero partimos de una realidad que el jazz en Oaxaca existe, ha existido desde hace muchos años, hay músicos de un nivel enorme. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que crear la infraestructura nomás, ¿no? Las condiciones. Dice Jesús Galindo, que es un investigador de estos fenómenos, dice que para que exista una escena del jazz en una ciudad se tienen que cumplir tres elementos fundamentales. Yo muchas veces he hecho en entrevistas que la escena del jazz en Oaxaca no existe, y eso lo mantengo, por lo que dice Jesús Galindo. Se necesita un público, que eso sí lo tiene Oaxaca. Se necesitan músicos que estén produciendo música de jazz, ahí está, sí existe. Y lo otro son gente que haga los conciertos, es decir, empresarios e instituciones, y eso en Oaxaca no existe. Ahora estos esfuerzos empiezan. Platicamos con Guajiro, el último festival institucional que hubo de jazz en Oaxaca fue hace 10 años. Es decir, durante 10 años no ha habido un festival institucional. No puede contar el de la Nestrosa porque lo gestiona una entidad privada, que es la Fundación Jalo. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas y las autoridades culturales? Necesitamos un festival de jazz en Oaxaca para que pueda suceder, porque claro, ustedes pueden escuchar jazz a la Nueva Babel, al Sol y la Luna y tal, pero muy rara vez los músicos van y presentan sus proyectos. Bueno, el Sol y la Luna quizás sea la excepción, pero fuera de ahí, la exigencia de los empresarios, a lo mejor no explícita, pero sí tácita, es que vienes a tocar estándar mientras la gente platica, ¿no? O sea, no es que tráete tu proyecto y te van a escuchar, no, o sea, vente a tocar y a amenizar prácticamente, ¿no? Entonces, por eso no existe una escena del jazz en Oaxaca, aunque haya público y aunque haya músicos. Entonces, bueno, ¿en qué nos queda? Pues en seguir luchando y las nuevas generaciones. Entonces, si quieren, para